A veces la vida parece que se ensaña con uno. No te avisa, no te manda un telegrama. Simplemente un día se te cae todo junto. El trabajo, las pocas certezas que tenías, la tranquilidad de saber qué vas a poner en la mesa. Y quedás ahí parado mirando al cielo o al piso preguntándote qué hiciste mal. Con los años uno aprende que muchas veces no se trata de castigos ni de premios, sino de algo más simple y más duro, la vida moviendo las piezas. Aunque vos todavía no entiendas el dibujo, quiero contarte la historia de un hombre sencillo, de esos que casi nunca salen en la televisión, pero cargan más sabiduría en las manos que muchos en sus discursos. En un pueblito perdido, entre montes y veredas de barro, vivía José. No tenía títulos ni propiedades, ni cuentas en el banco. Tenía un machete gastado, un burro flaco, 2 gurises y una compañera que hacía de la pobreza una casa digna. Y sin embargo vivía con algo que hoy escasea mucho más que el dinero, una fe testaruda en que la vida a la larga no se olvida de quien no se olvida de los demás. Cada mañana, cuando todavía el sol estaba rascando el horizonte, José se iba al monte a cortar leña. El cuerpo le dolía, la espalda se quejaba, pero él caminaba igual. Con lo que ganaba compraba tortillas, frijoles, un poco de arroz. A veces, si había suerte, algún queso pequeño para que los niños sintieran que ese día era distinto. Su mujer, Lucía, barría el piso de tierra, calentaba el café y sostenía el ánimo cuando el silencio le pesaba demasiado a la casa. José repetía una frase que había heredado de su madre: la vida no se equivoca, uno no entiende, pero la vida sabe lo que hace. Él le ponía el nombre de Dios a eso. Yo no sé si Dios existe o no, pero sí sé que cuando un ser humano cree en algo que lo trasciende, camina distinto. Y José caminaba así, con ese tipo de confianza que no se ve, pero se nota. Un lunes cualquiera, mientras subía con su burro por la vereda, el cielo empezó a cambiar de humor. El aire se puso pesado, con ese olor a tierra que anuncia tormenta brava. En cuestión de minutos el cielo se abrió y el agua cayó con furia, como si alguien allá arriba hubiera dado la orden de lavar todo de golpe. José corrió a refugiarse bajo un árbol, apretando contra su cuerpo los troncos que ya había cortado. La lluvia empapó la leña, la ropa y sobre todo los planes. En ese momento cualquiera pensaría lo mismo que pensó José. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién me va a comprar esto así? Porque cuando vivís al día, una tormenta no es un fenómeno meteorológico. Es la diferencia entre comer y no comer. Sin embargo, se acordó de otra frase vieja que le decían de chico: cuando todo parezca en contra, no te quedes quieto. Podés rezar, podés insultar, podés patalear, pero seguí caminando. Y eso hizo. Ató la leña mojada como pudo, se acomodó el sombrero y bajó al pueblo en silencio, con el agua escurriéndole por la cara y la dignidad todavía de pie. En el mercado lo esperaba algo peor que la lluvia: la burla de los otros. ¿Y esa leña qué es? Para hacer sopa, se reían. Eso no prende ni con gasolina. ¿Y vos sabés cómo duele eso cuando ya venís golpeado? Pasaban las horas, nadie se acercaba, nadie preguntaba precio. José miraba su carga, miraba a la gente y sentía que la tormenta se le había metido adentro del pecho, hasta que de pronto se le arrimó un viejo de camisa blanca y sombrero ancho. No traía la soberbia de los que se creen más, traía la calma de los que han visto mucho. Miró la leña con atención y preguntó tranquilo: ¿está en venta? José, casi con vergüenza, dijo que sí,
que se había mojado pero todavía servía. El hombre la tocó, asintió despacio y respondió algo que nadie esperaba escuchar. Sin regatear, sin hacer show delante de los demás, sacó un buen manojo de billetes, se lo puso en la mano y se fue, no sin antes dejarle una frase que le iba a dar vueltas muchos días en la cabeza. Lo que hoy te parece desgracia, a veces, es solo la forma que tiene la vida de empujarte a otro lado. José se quedó parado, con la ropa todavía mojada y la mirada perdida. Había bajado convencido de que ese día era el fin del mundo, y sin embargo la misma lluvia que arruinó su leña se convirtió en la puerta por la que entró un poco de alivio a su casa. Esa noche los gurises comieron mejor. Lucía sonrió un rato más largo de lo habitual, y el cansancio se mezcló con una sensación rara, la de haber sido rescatado en el último minuto. Pero mirá qué caprichoso es el corazón humano. Cuando algo sale bien de casualidad, la tentación de repetirlo a la fuerza aparece enseguida. Esa noche, mientras el pueblo dormía, en la mente de José se coló una idea silenciosa. ¿Y si mañana mojó la leña a propósito, capaz que el boticario me la vuelve a comprar? Capaz que este truco me salva más de una vez. Ahí empezó la verdadera tormenta. Al día siguiente no había una nube. El sol pegaba fuerte, de esos días claros en los que uno ya no puede culpar a la naturaleza de nada. José se levantó inquieto. Mientras afilaba el machete, la idea volvía y volvía. No, nada, respondió él. Pero sí le pasaba. Estaba peleando con su propia conciencia. Subió al monte, cortó leña como siempre, pero antes de bajar al pueblo se acercó a un arroyo y hundió los troncos en el agua. No había tormenta, no había accidente. Había decisión. Los sacó chorreando, los cargó en el burro, y mientras caminaba, intentaba convencerse de que no estaba haciendo nada malo. Total, al viejo le sirve así, pensaba, pero bien en el fondo sabía que no era lo mismo. En el mercado puso otra vez la leña en su sitio y se quedó esperando que la vida repitiera la jugada del día anterior. Esperó un rato, y otro más. El boticario no apareció. Las burlas sí. Mirá, se ve que ahora se dedica a mojar la leña como oficio. El calor del sol le quemaba la piel, pero lo que más ardía era la vergüenza. Volvió a casa con la carga casi intacta y el ánimo por el piso. Esa noche salió al patio, miró el cielo y no discutió con ningún dios. Discutió consigo mismo. Entendió que una cosa es cuando la vida te golpea y vos seguís, y otra muy distinta es cuando querés manipularla por miedo. Y ahí, en esa conversación silenciosa que uno tiene con su propia dignidad, José empezó a cambiar. No porque todo se arreglara, sino porque decidió no hacer trampa, aunque nadie lo viera. Te cuento todo esto por una razón muy simple. En algún momento, a vos también la vida te mojó la leña, te tiró abajo un plan, te arruinó un proyecto, te cerró una puerta en la cara, y es muy fácil caer en la tentación de forzar las cosas, de buscar atajos, de engañarte pensando que si repetís el truco se va a repetir el milagro. Por eso, si estás escuchando esto y sentís que esa lucha también es tuya, te voy a pedir que escribas en los comentarios una frase que no es magia, pero sí es una decisión. Elijo no hacer trampa aunque nadie me vea. Escribirla es una forma de comprometerte con vos mismo, de decirle a tu propia conciencia que preferís caminar derecho aunque el camino sea largo. Quédate conmigo. Porque lo que le va a pasar a José después te va a mostrar que las verdaderas pruebas no vienen cuando no tenés nada, sino cuando empezás a tener, y la vida te pregunta, ¿qué vas a hacer con eso? Cuando uno toma una decisión equivocada, no siempre hace falta que la vida lo castigue.
A veces alcanza con mirarse al espejo y reconocer que uno mismo se falló. Y eso fue lo que le pasó a José después de aquella noche en la que entendió, sin que nadie se lo explicara, que había cruzado una frontera invisible. No había robado, no había engañado a nadie en apariencia, pero sí había burlado algo mucho más profundo, su propia paz. A la mañana siguiente, el monte lo recibió como siempre, con ese silencio que parece preguntarle a uno cómo viene el alma. El machete golpeaba los troncos, pero su cabeza estaba en otro lado. No estaba pensando en el boticario ni en la leña mojada, estaba pensando en él mismo, en esa parte de uno que a veces quiere lo fácil y se olvida de lo importante. Y sin embargo, la vida que no perdona atajos, pero tampoco deja de enseñar, volvió a sorprenderlo. No a través de milagros, sino a través del miedo, que es maestro también. De pronto, mientras estaba en pleno monte, escuchó gritos, pasos apurados, ramas quebrándose. Vio a un grupo de campesinos correr con los machetes en alto y la cara llena de pánico. ¡Bandidos! José sintió que el corazón se le subía a la garganta. No es la muerte lo que más asusta, es la idea de dejar desamparados a los que dependen de uno. Apretó el cinturón donde guardaba el poco dinero del día anterior y miró alrededor buscando una salida. Estuvo a punto de correr cuando vio, escondido entre los árboles, a un hombre temblando. El sombrero blanco, la camisa arrugada, lo reconoció enseguida. Era el boticario. Don Ernesto, ¿qué hace aquí?, preguntó José. Me atacaron en el camino, dijo el viejo con la voz apretada. Me quitaron todo. Estoy esperando que se alejen para volver al pueblo. José no lo pensó demasiado. Cuando la vida te pone a elegir entre salvar lo tuyo o salvar a otro, la verdadera medida de tu alma aparece desnuda. Venga conmigo, dijo. Hay una vereda detrás del monte que baja derecho al pueblo. Es más larga, pero es segura. ¿Y tu leña?, preguntó el boticario, mirando los troncos tirados en el suelo. No importa. Y lo dijo sin titubear. Caminó horas acompañando a aquel hombre que un día lo había salvado de la tormenta sin pedir explicaciones. Esta vez era José el que sostenía, el que guiaba, el que ponía el cuerpo, y en ese intercambio silencioso algo empezó a acomodarse dentro de él, como si la vida le estuviera devolviendo el equilibrio que había perdido en el arroyo. Cuando por fin llegaron al pueblo, don Ernesto se quedó parado frente a su botica, respirando como quien vuelve a nacer. Me salvaste la vida, dijo. Ayer te compré una leña que otros despreciaron. Hoy vos me devolviste el mundo entero. José negó con la cabeza. Usted me ayudó primero. Hoy me tocaba a mí. Y el viejo boticario sonrió de una forma tranquila, como si hubiera confirmado algo que venía sospechando desde hacía tiempo. Esa noche, cuando José le contó a Lucía lo ocurrido, ella no preguntó por la leña perdida ni por el dinero. Le tocó el brazo con una ternura callada, como la de quienes saben distinguir entre una derrota y una victoria invisible. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo. Y en esas palabras José encontró una paz más profunda que cualquier pago. Pero la vida rara vez termina una lección en el primer acto. Unos días después, don Ernesto llamó a José a su botica, no para darle dinero, ni para agradecerle de nuevo, sino para entregarle una pequeña bolsa de tela cerrada con un hilo rojo. Quiero darte esto, dijo. No es un regalo, es una siembra para tu futuro. José abrió la bolsa y vio semillas pequeñas, oscuras, sin ningún brillo especial. ¿Qué son?, preguntó. El tipo de semillas que no se venden, respondió el boticario.
las que cambian destinos, pero solo si se plantan con humildad. José no entendió mucho, pero aceptó. La vida, cuando tiene algo para enseñarte, suele hablar en metáforas, no en instrucciones claras. Esa tarde, al llegar a su casa, Lucía, con esa fe callada que no depende de religiones, solo dijo: si vienen con buena intención, plantémoslas. Y así lo hicieron. Cavaron la tierra seca detrás de la casa, pusieron las semillas una por una y las regaron con el agua del pozo. José no esperaba nada. No había ilusión, solo un gesto simple: sembrar. Pero al día siguiente, cuando volvió del monte, algo lo dejó sin palabras. Donde antes había tierra reseca, ahora había brotes verdes vivos tan firmes que parecía que la tierra los hubiera estado esperando desde siempre. Lucía. Ella salió corriendo. Los niños gritaron como si hubieran encontrado un tesoro. El perrito adoptado saltaba alrededor de las plantas como si también sintiera la alegría. José se agachó, tocó las hojas y sintió un calor tibio en los dedos, como si la naturaleza le estuviera hablando sin palabras. «Esto no es normal», murmuró, pero lo verdaderamente extraño no era lo rápido que crecían, sino lo que empezaron a revelar con los días. Las flores, pequeñas, doradas, brillantes, como si alguien hubiera metido un pedazo de sol dentro de cada pétalo. Lucía, que había visto pobreza toda su vida, se quedó sin voz. «¿Qué significa esto?», preguntó. José no tenía respuesta, pero mientras miraba esas flores luminosas, entendió algo que la vida tarda años en enseñarle a la mayoría. Lo extraordinario nunca aparece para hacerte rico, aparece para mostrarte quién sos cuando nadie te mira. Esas plantas no eran un milagro en el sentido mágico, eran un espejo. Uno que pronto iba a poner a prueba no la fe de José, sino su ambición, su paciencia y su capacidad de seguir siendo bueno cuando la vida empezara a tentarlo con algo más difícil que el hambre, la abundancia. Y acá, antes de avanzar, te quiero dejar una idea para que la pienses vos también. A veces la vida no te testea cuando te falta, sino cuando te sobra. Quédate, porque vas a ver cómo lo extraordinario no trae solo regalos, también trae envidia, dudas y decisiones que pueden cambiar el rumbo de una familia entera. ¿Listo para seguir? Con el paso de los días, aquellas plantas comenzaron a crecer como si tuvieran apuro por contar un secreto. No era solo la velocidad, era la presencia. Eran verdes distintos, vivos, de una manera que no se explica con libros de botánica. Al tercer día abrieron unas flores pequeñas, doradas, que al sol parecían encenderse. Los gurises se quedaban mirándolas como quien mira una fogata en invierno, fascinados sin saber por qué. José, en cambio, sentía algo más complejo, una mezcla de asombro, duda y una puntada de miedo, porque cuando la vida te da algo fuera de lo común, también te obliga a preguntarte ¿qué vas a hacer con eso? No era riqueza, no todavía, pero ya se sentía la sombra de algo más grande. Una tarde una de las flores se cerró sola y cayó al suelo sin ruido. José la levantó y al abrir los pétalos encontró dentro una bolita dura del tamaño de una canica que brillaba como si tuviera luz propia. No era oro, pero tampoco era algo que él hubiera visto alguna vez. Era un mineral extraño, cálido, casi vivo. Lo llevó al mercado para que el joyero viejo le diera algún tipo de explicación. El hombre
La miró bajo la luz, la giró entre los dedos, la acercó al oído como si escuchara algo. Al final dijo una frase que le heló la espalda. Esto no es oro, es algo más raro, algo que vale muchísimo. Si traes más, te las compro todas. José volvió caminando despacio, con la bolita guardada en el bolsillo y la cabeza llena de pensamientos. El dinero tiene un rumor particular, un ruido interno que hace temblar hasta a los más firmes. Es fácil ser humilde cuando no tenés nada. Difícil es seguir siéndolo cuando aparece la posibilidad de tenerlo todo. Al llegar, Lucía lo notó enseguida. ¿Qué te dijeron? Que vale mucho, respondió él. ¿Y ahora qué hacemos? Lo mismo que siempre. Vivir con calma, guardar esto con cuidado y esperar. La abundancia también puede ser trampa. José dijo esas palabras más para convencer a su conciencia que para responderle a ella, porque dentro de él ya había empezado una lucha nueva, la de no permitir que la codicia le ganara terreno a la sensatez. Y mientras esa batalla interna recién se estaba despertando, afuera empezaba otra. En un pueblo pequeño, los rumores no caminan, corren. Y cuando alguien que siempre fue pobre empieza a tener señales de mejoría, las miradas se transforman. Antes, José era invisible, ahora era sospechoso. Las mujeres que antes lo saludaban con cariño ahora susurraban entre ellas. Los hombres que antes lo respetaban ahora lo observaban de reojo. Dicen que está vendiendo cosas raras, murmuraban. Dicen que encontró oro, dicen que hizo un trato con vaya uno a saber quién. La imaginación suele ser más peligrosa que los hechos. Un día, mientras José vendía discretamente un par de feras al joyero, apareció Mauro, el hijo del cacique. Años de privilegios lo habían vuelto altanero y desconfiado. Caminó hacia José con pasos lentos, estudiados, de esos que buscan imponerse antes de hablar. A ver, José, ¿de dónde estás sacando el dinero? Hace un mes andabas con las botas rotas. Ahora tu mujer tiene ropa nueva y tus hijos zapatos. No me digas que eso viene de cortar leña. José respiró hondo. No había odio en él, pero sí cansancio. No te debo explicaciones. Pero tampoco tengo nada que esconder. Entonces mostrámelo, exigió Mauro. Quiero ver esas plantas de las que habla todo el pueblo. José sintió un nudo en el estómago, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que la desconfianza de un solo hombre puede incendiar la tranquilidad de muchos. No tengo por qué hacerlo, dijo. Mauro alzó la voz para que todos escucharan. Si no mostrás nada. El murmullo se hizo ola. La duda es contagiosa. José recogió sus cosas y se marchó sin discutir. Pero esa noche, al llegar a casa, se encontró al boticario sentado en la entrada, como si lo estuviera esperando desde hacía horas. El pueblo empieza a hablar, dijo don Ernesto. Tenés que prepararte. ¿Prepararme para qué? Para la prueba más difícil. Que te acusen incluso. José bajó la cabeza. No quiero pelear con nadie. Solo quiero vivir tranquilo. El boticario lo miró. No dejes que el ruido de afuera te haga dudar de lo que sabes adentro. La humildad no es dejarse pisotear, es no perder el rumbo aunque te griten en la cara. Al día siguiente la situación explotó. José regresaba del monte cuando encontró un grupo de vecinos frente a su casa. Queremos ver las plantas, queremos saber la verdad. Lucía salió con los niños detrás, nerviosa. José respiró profundo.
Lo fácil hubiera sido cerrar la puerta y no abrir. Lo humano fue enfrentar. «Pasen», dijo. «No tengo nada que ocultar». Los llevó al patio. Las plantas seguían ahí, pero algo había cambiado. Algunas ya no brillaban tanto, otras estaban secándose, los frutos cada vez más pequeños. Era como si estuvieran cumpliendo un ciclo que no dependía de él. Los vecinos las miraron en silencio. Nadie dijo nada, y de a poco, uno por uno, se fueron retirando, no convencidos, no tranquilos, simplemente confundidos. Cuando la última persona salió, José se quedó mirando los tallos secos con una sensación amarga, no por la riqueza que desaparecía, sino porque había entendido algo que duele: el éxito, por pequeño que sea, puede aislar a un hombre más rápido que la pobreza. Lucía se acercó y lo abrazó por la espalda. Y si la vida nos dio esto una vez, puede dárnoslo de otra forma. Y si no, también sabremos vivir con poco. Había verdad en sus palabras. Pero la vida, que nunca enseña una sola cosa a la vez, estaba preparando una nueva prueba, una que no venía en forma de plantas, ni de rumores, ni de codicia, venía en forma de fuego. Y esa noche, cuando las llamas comenzaron a levantarse en la orilla del pueblo, José iba a descubrir que hay riquezas que no tienen nada que ver con el dinero y que se pierden si uno no actúa a tiempo. No dejes de prestar atención. Es ahora donde la historia entra en el momento más decisivo: el incendio, la pérdida, la solidaridad y la pregunta fundamental de toda vida humana: ¿qué somos capaces de dar cuando lo nuestro está en peligro? La vida tiene una manera curiosa de probarte. A veces te confronta con la pobreza y te enseña a resistir. Otras veces te da un poco más de lo que estás acostumbrado y te enseña a no perder la cabeza. Pero hay momentos en que la prueba viene disfrazada de tragedia colectiva, donde ya no se trata de vos ni de tu familia, sino de todos. Y ahí es donde realmente queda claro quién sos y qué lugar ocupás en el mundo. Aquella noche el viento soplaba raro, como si quisiera avisar algo. José estaba en el patio revisando las plantas para ver si sobrevivían un día más. Tenían ese brillo triste de las cosas que ya fueron. Lucía estaba dentro acostando a los niños. Todo parecía tranquilo hasta que un olor punzante comenzó a colarse entre las casas. Primero fue apenas un hilo de humo, luego un grito: «¡Fuego, fuego!» en el pueblo. José sintió un golpe en el pecho. No pensó en las plantas, no pensó en los frutos dorados. Corrió. El cielo, hasta entonces oscuro, se iluminó de un naranja feroz. 3 casas ardían, atrapando dentro a gente que dormía. El viento seco empujaba las llamas como si quisiera devorar cada pared que encontraba. Cuando llegó a la playa, ya había hombres y mujeres formando cadenas humanas con cubetas de agua. Pero el agua era poca y el fuego era mucho. Se escuchaban llantos, gritos, desorden. Lucía apareció detrás con los gurises en brazos. «Hay que ayudar, José», dijo sin dudar. Y él no dudó tampoco. No hay heroísmo en esas cosas. Hay instinto humano. Cuando ves a alguien en peligro, algo adentro se despierta y te obliga a actuar. José se metió entre el humo sin pensarlo. Ayudó a sacar a un anciano que no podía caminar, cargó a un niño en brazos, empujó una puerta hasta astillarla, arrojó cubetadas aunque el calor le quemara los brazos. Las manos se le llenaron de ceniza, la ropa se le pegó al cuerpo, pero nunca aflojó.
Lucía también ayudó como podía, preparando comida para los que habían perdido su casa, cuidando niños, dando agua. Tomás, con su mochilita escolar, repartía pan a los que estaban exhaustos. Anita prestó sus únicos juguetes a los gurises, que se habían quedado sin nada. Esas cosas no salen en las fotos, pero son las que hacen que un pueblo no se hunda del todo. La madrugada cayó pesada cuando al fin lograron apagar el fuego. El silencio que quedó después fue más doloroso que el ruido. Medio pueblo estaba en ruinas. Había frío, cansancio, miedo. José se sentó un momento en el suelo, respirando hondo, cubierto de ceniza. Entonces sintió una mano en el hombro. Era don Ernesto. Tenía la expresión apagada de quien ha visto demasiadas desgracias. Su botica también había sido consumida por las llamas. Lo que hiciste esta noche no lo hace cualquiera, dijo con voz suave. Cuando todo se quema alrededor, algunos corren, pero otros se quedan a apagar el fuego. José no respondió. No había nada que decir. A la mañana siguiente, todavía con el pueblo oliendo a humo, José tomó una decisión sin consultarlo con nadie. Fue a su casa, abrió el cofre donde había guardado las esferas que quedaban y las puso en un costal. No era riqueza, era oportunidad, era posibilidad de vida para otros. Lucía lo vio y no preguntó. Sabía que era lo correcto. Salieron juntos a repartirla a una familia que había perdido su casa. Tomá, para empezar de nuevo, a una madre con un hijo enfermo. Comprá medicinas. No esperes a que alguien te las regale. A un anciano que lloraba frente a sus ruinas. Esto es para que puedas volver a levantarte. Algunos las aceptaban en silencio. Otros lloraban. Nadie lo esperaba. Nadie lo entendía del todo, porque cuando un pobre da lo que tiene, desconcierta más que cuando un rico dona migajas. Mauro, el hijo del cacique, lo vio desde lejos, el mismo que días atrás lo había acusado y humillado. Ahora se acercaba con la cabeza gacha. José, yo pensé mal de vos. Te juzgué sin saber. José lo miró sin bronca. A veces uno juzga lo que no entiende. Pero ¿por qué estás dando todo? No quisiste quedarte con nada. Porque lo que tuve nunca fue mío, fue un préstamo de la vida. Y cuando algo viene para ayudar, no podés encerrarlo en un cofre. En ese momento, mientras el pueblo recibía las esferas que nacieron de un brote misterioso, las plantas en el patio de José se marchitaron sin aviso. Se apagaron como una vela al final de su mecha. Tomás lo vio primero. Corrió a llamar a su padre. José salió, tocó los tallos secos y no sintió pena. Sintió algo parecido a claridad. Lucía se acercó. ¿Te arrepentís? Ni un segundo, dijo él. Si la vida me dio esto era para repartirlo. ¿Y si ya terminó? Tomás lo miró con preocupación. ¿Vamos a volver a ser pobres? José se arrodilló y le tomó la cara con las manos. No, hijo, vamos a volver a ser ricos, pero de otra manera. La verdadera riqueza no se guarda en cajas, se guarda en la memoria de la gente. Esa noche no hubo brillo dorado en el patio, no hubo milagros visibles. Pero en la casa de José había algo más fuerte que cualquier mineral raro. Paz. Una paz que no depende de lo que uno tiene, sino de lo que uno decide ser. Y sin embargo la historia no había terminado, porque la vida, cuando ve a alguien actuar con dignidad, mueve otras piezas, abre otros caminos.
acerca otras almas, y lo que estaba por llegar a la puerta de José, un joven perdido, herido y desesperado, no solo iba a cambiar su vida, sino la del pueblo entero. La vida tiene esa manía de no dejarte descansar justo cuando pensás que todo ya está dicho. Cuando un ciclo se cierra, otro se abre sin pedir permiso. Y eso fue lo que pasó después del incendio. Cuando el pueblo comenzaba a recuperar el aliento y José volvía lentamente a su rutina de siempre, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero esas cosas dejan marca, aunque uno no quiera admitirlo. José ya no era el mismo hombre que cortaba leña en silencio. Había descubierto que su fuerza no estaba en las manos, sino en las decisiones que tomaba cuando nadie lo obligaba a hacer lo correcto. Una mañana, con el aire fresco y el canto de los gallos acompañando el amanecer, José se preparaba para caminar al monte aunque ya no necesitara cortar leña para sobrevivir. No era por dinero, era porque el monte lo ordenaba por dentro. A veces el alma también necesita respirar, le dijo a Lucía antes de salir. Tomás, curioso como siempre, quiso acompañarlo. El camino serpenteaba entre piedras húmedas y árboles cansados por el fuego de la semana anterior. Había un silencio distinto, más profundo, ese tipo de silencio que aparece cuando la vida está a punto de enseñarte algo nuevo, y entonces pasó un grito, apenas un hilo de voz. ¿Auxilio? José se detuvo de golpe. Tomás también. El grito volvió, más débil, como si se estuviera apagando. Corrieron hacia el sonido y lo encontraron. Un pozo natural de agua lodosa, profundo y resbaladizo. Dentro, un muchacho de no más de 20 años luchaba por mantenerse a flote. Tenía la ropa rasgada, la pierna herida y los ojos llenos de pánico. No puedo salir, me voy a ahogar, dijo entre sollozos. José no esperó instrucciones. Tiró su mochila al suelo, arrancó la cuerda que llevaba al cinto y la ató a una raíz firme. Tomás, sujetá fuerte, ordenó. Después se deslizó dentro del pozo sin dudar. El agua estaba helada, el barro lo jalaba hacia abajo, pero José nadó hasta el muchacho y lo sostuvo por debajo de los brazos mientras Tomás tiraba desde arriba con toda su fuerza. Fue una lucha larga, torpe, peligrosa, pero al final los tres quedaron tendidos sobre la tierra húmeda, respirando como si hubieran vuelto del otro lado del mundo. El joven tosió, tembló, sangró un poco más, pero estaba vivo. Gracias, me salvaste la vida, alcanzó a decir. Me llamo Andrés, soy de la capital, vine de excursión y me perdí. Llevo 2 días sin comida. José no le preguntó más. No le importó quién era ni de dónde venía. Lo cargó sobre su espalda y lo llevó hasta el pueblo. Era pesado, pero la dignidad empuja más fuerte que los huesos. Lucía recibió al muchacho como si fuera un hijo. Y durante 3 días, Andrés no hizo otra cosa que recuperarse y observar. Observaba cómo vivían, observaba cómo compartían lo poco que tenían, observaba cómo algo tan sencillo podía ser tan grande. La mañana del 4.º día, cuando ya podía caminar sin tambalearse, Andrés pidió hablar con José a solas. Tengo que decirte algo, dijo con una mezcla de vergüenza y respeto. No soy solo un turista perdido, soy el hijo del gobernador del estado. José se quedó quieto. No se impresionó,
no se preocupó, no cambió el tono. Eso no importa, respondió. Andrés bajó la mirada, emocionado. Quiero que vengas conmigo. Mi padre necesita conocerte. Lo que hiciste por mí no se paga. No lo hice para que me pagaran, dijo José. Precisamente por eso tenés que venir, insistió el joven. Lucía, que escuchaba desde la puerta, intervino con esa suavidad que ella tenía para ordenar el caos. Ve, José, no por él, por lo que esto puede significar para todos. José dudó un instante. La vida del campo era tranquila, conocida, previsible dentro de su dureza, pero algo adentro le dijo que ese encuentro no era casualidad, que así como las semillas habían llegado sin explicación, ese joven también era parte de un camino que todavía no entendía. Al día siguiente, 3 camionetas negras entraron al pueblo. No eran de lujo, pero sí oficiales. La gente salió a mirar con una mezcla de miedo y curiosidad. José se puso su sombrero viejo, saludó a su familia, subió al vehículo y partió hacia la capital. Mientras avanzaban por los caminos, José miraba las montañas alejarse y pensaba en silencio. No pensaba en lo que iba a pedir, pensaba en si lo que la vida estaba moviendo tenía algún propósito más grande que él. Y de alguna manera sabía que sí. Lo que iba a pasar en el despacho del gobernador cambiaría el rumbo de su pueblo para siempre. No porque José buscara privilegios, sino porque tenía claro que la verdadera abundancia no sirve si no se reparte. Y cuando un hombre humilde entra a un palacio sin miedo ni ambición, ahí es cuando la vida se acomoda de forma que nadie puede prever. La capital tenía un ruido distinto, de esos que no dejan pensar si uno no está acostumbrado. Autos, gente apurada, edificios altos que parecían querer tapar el cielo. José miraba todo desde la ventana de la camioneta como quien observa un mundo ajeno, no con miedo, sino con esa serenidad de quien sabe que su identidad no depende de dónde esté parado. Al llegar al palacio de gobierno, Andrés le abrió la puerta con respeto. Mi padre te está esperando, dijo. José tomó aire, acomodó su sombrero y entró sin prisa. No tenía traje, no tenía papeles, no tenía títulos. Tenía algo mucho más valioso, dignidad. Y cuando un hombre entra a un lugar así con dignidad, no necesita adornos. El despacho del gobernador era amplio, ordenado, impecable. Detrás del escritorio, un hombre alto, canoso, con mirada firme, se levantó apenas José cruzó la puerta. No hubo discursos, no hubo protocolo exagerado. El gobernador simplemente extendió la mano y dijo lo que cualquier padre diría cuando le devuelven lo que más ama. Gracias, me devolviste a mi hijo. José bajó la cabeza en un gesto humilde. No fue un acto heroico, señor. Solo hice lo que cualquiera haría cuando ve a alguien en peligro. No, José, respondió el gobernador. No cualquiera lo hace. Hoy en día mucha gente mira para otro lado. Vos no. Y eso vale más que cualquier cargo. Hubo un silencio breve, respetuoso. Después el gobernador habló con la formalidad necesaria para que nadie confundiera sus palabras. Quiero recompensarte. Pedí lo que quieras, dinero, tierras, una casa, un puesto de trabajo. Lo que esté en mis manos, te lo doy. José lo miró a los ojos. No era un gesto desafiante,
Era una búsqueda de sinceridad. Luego habló despacio, sin titubear. No quiero dinero, ni tierras, ni un puesto. Quiero 3 cosas. 3 cosas que no son para mí. El gobernador frunció el ceño, sorprendido. Decilas, pidió el gobernador. José levantó la cabeza, con la tranquilidad de quien habla desde el alma. Primero, un pozo de agua para mi pueblo. Cuando llega la sequía, la gente camina kilómetros para conseguir un balde. Nadie debería pasar por eso. El gobernador asintió atento. Segundo, una escuela. Quiero que los niños aprendan algo más que a sobrevivir. Quiero que sepan leer el mundo para no repetir nuestras miserias. Andrés tragó saliva. José seguía. Y tercero, una clínica sencilla. No quiero que nadie pierda a un ser querido por no tener dónde curarse. El gobernador se quedó callado. La sala completa guardó silencio. Aquello no era un pedido, era una declaración de humanidad. Era la voz de un hombre que había vivido demasiado abandono como para pedir una ventana nueva cuando su pueblo necesitaba cimientos. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente el gobernador. Eso es suficiente, respondió José. Lo demás, la vida lo acomoda. No hubo negociaciones, no hubo dudas. El gobernador debía haber escuchado miles de peticiones egoístas en su vida, pero aquella era la primera que lo dejaba sin palabras. Tendrás todo eso, dijo, no porque te lo deba, sino porque tu forma de ver el mundo me recuerda porque estoy sentado en esta silla. José inclinó la cabeza en señal de respeto. No pidió fotos, no pidió aplausos, no pidió que su nombre se grabara en ninguna placa. Quiso volver a casa, quiso volver a la tierra que lo había hecho quien era. Antes de irse, el gobernador tomó un pequeño cofre tallado y se lo entregó. Esto es personal, dijo. No es pago, es gratitud. José lo aceptó con la misma calma con que aceptaría una taza de café. El viaje de regreso fue distinto. La capital quedó atrás, los ruidos se fueron apagando y los montes volvieron a aparecer como viejos amigos. José miraba el horizonte con una sensación nueva, no de gloria, sino de responsabilidad. Porque cuando uno pide para muchos y no para sí mismo, carga con una misión que no pesa, pero acompaña. Lucía estaba en la puerta cuando la camioneta llegó. Los niños corrieron. El pueblo miraba desde lejos, con curiosidad, con esperanza. José bajó sin prisa, sin dramatismo. Tenemos pozo, escuela y clínica, dijo. Lucía lo abrazó sin palabras. Y entonces José abrió el cofre. Dentro había monedas suficientes para no preocuparse durante un buen tiempo y una carta escrita a mano. Usa esto para lo que necesites. Tu ejemplo vale más que lo que contiene este cofre. Lucía lo leyó en silencio. Luego levantó la vista y dijo algo que José supo que era verdad. Lo lograste, pero lo hiciste a tu manera, sin arrodillarte ante nadie. José miró el cielo por encima del tejado de su casa. No buscaba señales, solo agradecía a su modo, a la vida, por haberlo guiado sin venderle espejitos de colores. Pero lo que José no sabía era que aún quedaba una prueba más. No una prueba de pobreza ni una de abundancia, sino una prueba de sentido, porque a veces el destino quiere asegurarse de que entendiste la lección antes de darte descanso, y esa prueba iba a tocar la puerta muy pronto. Los días que siguieron se llenaron de movimiento. Ingenieros tomando medidas para el pozo,
maestros recorriendo el terreno donde levantarían la escuela, enfermeros revisando la futura clínica. El pueblo que siempre había vivido al borde de la resignación empezaba a sentir una brisa distinta, la del porvenir. Pero mientras todos festejaban, José seguía siendo el mismo hombre que se levantaba temprano, tomaba su machete y caminaba al monte como si nada hubiera cambiado. Porque cuando uno nace con poco, aprende que la estabilidad no se sostiene con promesas, sino con rutina. Y José, aunque agradecido, sabía que la vida siempre deja un examen sin avisar. Una tarde, mientras cortaba unas ramas cerca del arroyo, escuchó un sonido conocido. Don Ernesto siempre tenía esa manera tranquila de aparecer, como si no llegara desde afuera, sino desde un lugar más interno. «Veo que no podés estar quieto ni un minuto, José», dijo con esa ironía suave que no ofendía a nadie. José sonrió sin darse vuelta. El cuerpo se malacostumbra si lo dejo mucho tiempo sin hacer nada. Cuando el boticario llegó hasta él, José notó algo distinto. No era su ropa ni su postura, era su mirada. Estaba más serena, casi luminosa, como si el incendio, la pérdida de la botica y todos los golpes de la vida no lo hubieran quebrado, sino pulido. «Tenemos que hablar», dijo don Ernesto. Regresaron caminando hacia la casa. Lucía preparó té. Los niños, sin entender del todo, se sentaron cerca, atentos, como si intuyeran que aquella conversación traía algo importante. La tarde estaba quieta, ni el viento se animaba a interrumpir. Don Ernesto tomó la taza entre las manos y comenzó a hablar con calma. «José, han pasado muchas cosas desde que te di aquellas semillas, cosas que no fueron casuales». José frunció el ceño. Siempre había sospechado que había algo más detrás de aquellas plantas, pero nunca se atrevió a preguntar. «Cuando te las entregué», continuó el viejo, «no te di un milagro, te di una prueba, una manera de que la vida te mostrara quién sos cuando nadie te está mirando». José bajó la mirada un instante. Recordó la tentación de mojar la leña, el error, la vergüenza, la rectificación. Recordó el incendio, las esferas entregadas, la decisión de compartir en lugar de guardarse todo. La vida lo había puesto frente a varios espejos y en cada uno había tenido que elegir de qué lado quería estar. «No sé si pasé esas pruebas», dijo con humildad. «Sí, las pasaste», respondió don Ernesto. «No porque fueras perfecto, sino porque cada vez que te equivocaste volviste al camino. Eso es lo que diferencia a los que aprenden de los que se pierden en sí mismos». Hubo un silencio largo, tibio, cómodo. «El mundo está lleno de gente que confunde abundancia con poder», continuó el boticario. «Pero vos entendiste algo que muchos nunca comprenden, que la abundancia verdadera es la que se comparte. Lo demás es acumulación, y la acumulación sin propósito enferma el alma». José respiró hondo. No estaba acostumbrado a recibir elogios, pero tampoco los esquivó. Sabía que no venían de un lugar de adulación, sino de un lugar de verdad. «¿Y ahora qué, don Ernesto?», preguntó finalmente. El viejo sonrió, pero era una sonrisa diferente a todas las que José le había visto antes, como si hubiera llegado el final de un camino que él mismo había iniciado muchos años atrás. «Ahora, José». Lucía dejó la taza en la mesa sin hacer ruido, como quien entiende que está frente a un momento que no debe interrumpirse. «¿Despedirse?», preguntó José desconcertado. «Sí, mi tarea con vos terminó.
dijo el viejo, sin dramatismo. Te acompañé donde tenía que acompañarte. Te mostré lo que te tenía que mostrar. A partir de ahora, el camino es tuyo y de la gente que vas a guiar sin darte cuenta. José negó suavemente con la cabeza. Yo no soy guía de nadie. El boticario lo miró con ternura. Lo sos. Lo fuiste desde el día en que te ayudé sin que lo pidieras. Lo fuiste cuando enfrentaste tu propia debilidad. Lo fuiste cuando el pueblo ardía y no corriste. Lo fuiste cuando devolviste todo lo que la vida te había prestado. José sintió un peso en el pecho, no de tristeza, sino de comprensión. A veces uno necesita que otro le diga quién es para poder verlo. Antes de levantarse, don Ernesto agregó algo más. Pronto vendrá alguien a tu puerta, alguien que te preguntará cómo lograste todo esto, cómo cambiaste tu vida y la de tu pueblo. Cuando llegue ese día, no le hables de semillas, no le hables de esferas. Hablan de lo único que importa, de la fe en la vida, de la paciencia, de la humildad, de la capacidad de dar incluso cuando uno está roto. Lucía se secó discretamente una lágrima. El viejo sabio se puso de pie, apoyó el bastón, caminó hacia la salida y antes de perderse por el sendero, dijo sin volverse: recordá, José, lo que sembraste ya está creciendo, aunque no lo veas. Y se fue. José se quedó de pie, mirando el camino vacío. No sintió abandono, sintió misión, sintió que aquello no terminaba, que recién empezaba. Esa noche abrió el cofre del gobernador, tomó la carta, la releyó y dejó que las palabras se quedaran dentro. Tu ejemplo vale más que todo esto junto. Y por primera vez desde que todo comenzó, José entendió que el verdadero regalo no eran las monedas del cofre ni las flores doradas, sino el corazón que había cultivado para no perderse entre ellas. El amanecer siguiente tuvo un silencio distinto. No era tristeza ni agotamiento, era esa calma profunda que llega cuando uno entiende algo sin necesidad de ponerlo en palabras. José se levantó temprano, como siempre. El olor a café llenaba la casa y los niños jugaban medio dormidos, todavía envueltos en la tibieza de la mañana. Lucía sonreía con ese gesto que solo aparece cuando el corazón está liviano. José se sentó en la mesa de madera, acarició el borde áspero de su taza y dejó que la vida le hablara a través de lo cotidiano. Después de todo lo que había pasado, la tormenta, el boticario, las semillas, el oro, el incendio, el gobernador, él seguía siendo el mismo hombre que salía con su machete al amanecer. Pero algo en su interior ya no era igual, no era más rico que antes, tampoco más pobre. Era simplemente más consciente. Tomás lo observaba desde el otro lado de la mesa. Los niños tienen esa capacidad de mirar sin interrogar, pero esperando siempre una verdad. «Papá, ¿ya somos ricos otra vez?», preguntó. José sonrió. A veces las preguntas más hondas vienen envueltas en palabras de niño. «¿Vos qué crees?», respondió él. Tomás pensó un momento. «Ya no tenemos las esferas, pero tenemos agua. Y la escuela casi terminada. Y la clínica. Y mamá dice que ahora todos están más tranquilos». Anita intervino con la voz suavita. «Y ya nadie está triste en el pueblo. Todos están contentos contigo». José miró a sus hijos con una ternura
que no se puede explicar, solo sentir. Entonces sí, dijo, somos ricos, pero no por lo que está en el bolsillo, sino por lo que llevamos acá adentro. Tomás frunció el ceño, confundido. No entiendo. José se levantó despacio. Fue hacia el rincón donde guardaba su vieja hacha y la colocó sobre la mesa. La madera tenía marcas de años, de lluvia, de sol, de esfuerzo. Con esto trabajé toda mi vida. Me dolían las manos, la espalda, los hombros, pero nunca dejé de hacerlo, porque sabía para quién trabajaba. Y eso, hijo, eso ya era riqueza. Lucía escuchaba en silencio. Un día la vida me dio una prueba disfrazada de problema, siguió José. La lluvia mojó mi leña y pensé que era el fin, pero no, era el comienzo. Y después vinieron las plantas, las flores doradas, la abundancia inesperada. Y después vino la tentación de retenerlo. Y después vino la decisión de dar. Anita lo miró con ojos grandes. ¿Y te arrepentís de haber regalado todo? José negó con la cabeza, con absoluta firmeza. Lo que se guarda se pudre. Los niños asintieron, aunque quizás no comprendían del todo, pero entenderían después, en sus propias vidas. Porque las lecciones verdaderas no se aprenden cuando se escuchan, sino cuando se viven. Anita preguntó, ¿qué es ser pobre entonces? José se arrodilló hasta quedar a su altura. Ser pobre no es no tener dinero, eso es una circunstancia. Pobre es quien vive con miedo, quien no comparte, quien cree que si da algo se queda sin nada. Pobre es quien se encierra en sí mismo y deja de confiar. Tomás miró por la ventana. El pueblo trabajaba, unos en la escuela, otros en la clínica, otros en el pozo. Había risas, movimiento, esperanza. Ese tipo de riqueza no se mide en billetes. ¿Y qué tenemos nosotros, papá?, preguntó. José respiró hondo. Tenemos lo suficiente. Y tenemos paz. Y tenemos la certeza de que, cuando la vida nos pone a prueba, elegimos ayudar en lugar de escondernos. Eso no se compra. Eso se forja. Eso. Lucía colocó su mano sobre la de José. Era un gesto pequeño, pero contenía toda la historia que habían vivido juntos. Mi madre me enseñó una frase cuando yo era niño, dijo José mirando el suelo, como si lo estuviera viendo por primera vez. Cuando la vida te quita algo, es porque te quiere dar algo que no se pierde nunca. La tarde cayó y la familia salió al patio. El cielo estaba limpio, las estrellas comenzaban a encenderse. Tomás jugaba con su perrito. Anita armaba una casita con piedras. Lucía tendía la ropa. José se sentó en su piedra de siempre, esa que había sido testigo silencioso de sus dudas, sus culpas y sus decisiones. Y ahí, en ese silencio, cursado por grillos, entendió lo que había tardado tantos años en entender. La fe no es esperar milagros, es seguir caminando cuando no ves ninguno. No es una creencia religiosa, no es una imagen sagrada, es una postura ante la vida, la de no rendirse, la de no volverse mezquino, la de no perder humanidad incluso. Cuando uno lo pierde todo, el pueblo estaba distinto, no por las obras, sino por el espíritu. Había más manos tendidas, más abrazos, más gracias, más aquí estoy si necesitas algo.
Y cuando alguien del pueblo enfrentaba una desgracia, la muerte de un familiar, una cosecha perdida, un problema económico, iban a buscar a José. No les daba consejos largos, ni soluciones mágicas, ni discursos perfectos. Lo sentaba en la misma piedra, miraba al cielo y decía, con la calma de quien lo ha visto todo, confía en la vida. No porque entiendas, sino porque no hace falta entender para seguir caminando. Algunos lloraban, otros asentían en silencio, pero todos se iban con algo distinto en el pecho. No era esperanza fácil, era fuerza. Esa noche, antes de entrar a su casa, José miró el patio vacío donde antes crecían las plantas doradas y dijo para sí, lo que floreció acá afuera fue hermoso, pero lo que floreció acá adentro vale más. Entró, abrazó a Lucía por la espalda y susurró, mañana vamos a ver cómo avanza la escuela. Lucía sonrió medio dormida y después seguiremos sembrando, porque la vida solo da fruto si uno no deja de regarla. Y ahora, vos que estás escuchando esta historia, si estás pasando un momento difícil, si la vida te mojó la leña, si el fuego arrasó con algo que querías, si perdiste lo más valioso, acordate de esto. Nada está roto para siempre, nada se pierde sin enseñanza, nada que se da con el alma queda sin retorno. Tal vez hoy no lo entiendas. Está bien. La vida no exige que entiendas, solo que no aflojes. Si esta historia te tocó, aunque sea un poquito, si algo se movió adentro tuyo, entonces tal vez era para vos. Tal vez la vida te estaba hablando a través de José. Antes de irte, dejá en los comentarios qué parte de esta historia te abrazó más fuerte. Compartila con alguien que esté atravesando su propia tormenta. Puede que sin saberlo estés sembrando algo en su corazón. Y si querés seguir caminando conmigo, toca el siguiente mensaje que vas a ver en pantalla. Te dejé ahí otra historia que acaricia, que enseña y que ayuda a no soltar la fe en la vida cuando más falta hace. Porque acá, en este espacio, no contamos historias. Sembramos alma.